Buenas tardes, señores estudiantes. Hoy vamos a revisar acerca del texto académico. Aspectos generales. En el texto, es un texto que proporciona información acerca de conceptos, procesos o relaciones abstractas. Teniendo en cuenta su función informadora, no se pueden dejar cosas sin expresar, como se hace en los textos literarios y publicitarios. Debe ser claro, objetivo y explícito. Se pueden encontrar argumentaciones, descripciones e incluso partes narrativas. Definición. Un texto académico sirve para explicar cualquier materia e informar acerca de algún tema. Por eso en ocasiones se le denomina texto expositivo y explicativo. Su objetivo es informar y aportar conocimientos y tiene, por tanto, una función didáctica. La organización de un texto académico viene con la introducción, presentación del tema o tópico, una afirmación del problema que será discutido, comentarios sobre la manera como será tratado el tema y comentarios sobre la organización estructural del escrito y o marco, tema, asunto, hipótesis y objetivos. La organización general de un texto académico, el desarrollo, análisis y discusión del tema, incluye comentarios sobre ventajas y desventajas, la estructura ideal principal, ejemplos y detalles. La organización general de un texto académico, conclusión, un resumen de los principales puntos del desarrollo, opciones y puntos de vista propios del autor, proyecciones del tema investigado. Tipos de relaciones lógicas entre las ideas de un texto académico, relación lógica, causa y efecto, y relación cronológica desde una perspectiva histórica. La relación jerárquica por orden de importancia. Los aspectos gramaticales de los textos académicos son usar oraciones simples y coordinadas, es decir, oraciones breves y sencillas. La función del lenguaje que predomina es la referencial. El mensaje debe reflejar la realidad y no la subjetividad del emisor. Los tiempos verbales usados son fundamentalmente el presente del indicativo, por su carácter intemporal, es decir, que no sitúa la acción en un momento determinado. Ya. Entonces, luego de ver el texto académico, vamos a ver el texto científico. En esta exposición yo le hice como una mezcla de los dos textos académicos y científicos, ¿no? Para que sea un poquito, para estudiar vamos a estudiar de esta diapositiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el texto académico. Ya habíamos dicho que los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero en todo caso hay ciertas características y regularidades que les son propias. Si bien estas regularidades consecutivas, a su vez, una serie de regularidades aceptadas, no son ni naturales
ni universales, ni constituyen los parámetros legítimos dentro de los cuales se transmite y se produce la ciencia. Entonces, aquí vamos a ver las características científicas del texto, ¿sí? Tienen que tener claridad, precisión, veracidad. Claridad, cuando leo un texto, la lectura va fluida sin interrupciones y su sintaxis está en un orden jerárquico, siendo complejo o sencillo, sin sobreentendimientos, nos referimos a un escrito claro, preciso y entendible. Precisión. Es adecuado no redundar en conceptos o informaciones ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas en datos indagados de subjetividad. En la relación de textos científicos no es común porque predomina la objetividad de los datos con precisión y los hechos sistemáticos son exactos y debe ser coherente con lo que explica y con los resultados de la investigación. Veracidad. La veracidad del texto depende de los datos proporcionados en la investigación que deben ser verificados y comprobados por la experimentación real y el resultado de los mismos debe ser positivo. En la universalidad, los hechos tratados en la investigación tienen que ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello se utiliza un lenguaje unívoco, especializado y técnico que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás científicos. Objetividad. El texto debe ser redactado con hechos reales. Se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas. Aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en las investigaciones, ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas con veracidad y seriedad del caso. Utiliza un estilo formal, sintaxis más compleja, un vocabulario técnico. La estructura del texto científico tiene un título. El título es indispensable en un texto porque a través de él se puede identificar en inmediato su ubicación en libros, revistas, documentos, páginas electrónicas, en la referencia en base a datos o en otros. El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leerían. Por eso presenta el contenido, lo que va a tratar luego. Las pautas para presentar el título: no es necesario anotar el título del inicio de su obra, lo puede hacer al final del trabajo. El título debe ser extenso, es recomendable que utilice dígame, señor Carlos Sama. Profe, creo que se saltó una diapositiva. No sé si me equivoco. La 5 creo que se saltó. Sí, creo. Documentos científicos. Este tipo de texto está elaborado por científicos dirigido a especialistas relacionados respectivamente en su área. Informan el cómo y el por qué se elabora una investigación y cuáles fueron sus resultados, cómo aportarán el conocimiento y qué soluciones se dieron al problema. Tienen un nivel de estudio profundo y su lenguaje es netamente técnico y solo podrá ser entendido por un experto en la materia. Entonces, si nosotros, ya, entonces estábamos en la estructura, ¿no? Decía que el título debe ser llamativo, que debe ser un título que enganche al lector, ¿no? Y como pautas dice que también tiene que ser un título claro y que no debe excederse más de 15 palabras en el título para que no sea tan, o sea, no empecemos que desde el título está como cansón y vamos a pensar que lo que está dentro de ese libro no nos va a aportar nada para nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver
En su EVEA todavía no están estas cosas subidas, ¿no? Porque pensé que había subido, pero no les he subido. Pero ya les voy a subir. Mañana tenemos clase y ahí les envío la tarea. No sé si está subida la tarea en su EVEA o me equivoqué en eso también. ¿Me puede dar revisando, señor Viera? Ya, Lisa, ahorita lo reviso. Un texto. Con una redacción formal y objetiva, pues su finalidad principal es informar. La autenticidad del mensaje transmitido en este tipo de textos debe ser comprobable. Todo lo que en él esté detallado debe encontrarse sustentado por alguna investigación de fuentes con un alto grado de credibilidad. En este tipo de redacción es indispensable cumplir con los conceptos del método científico. Las conclusiones alcanzadas sirven para comprobar o rebatir una hipótesis, y esto debe lograrse de forma clara y precisa. Obligatoriamente, todo texto científico debe respetar los derechos de autor de las fuentes consultadas. Asimismo, es imprescindible señalar de forma clara la publicación o el lugar del cual se extrajo la información. De esta manera, los lectores pueden corroborar, objetar o ampliar el cuerpo de ideas presentado. En este video te explicaremos todo lo que tienes que saber sobre los textos científicos. Aunque si quieres ampliar información o estudiar más lentamente, puedes visitar el enlace de la descripción. Características de los textos científicos. Los textos científicos tienen las siguientes características. Incluyen términos complejos. Existen textos científicos con muchos términos técnicos complejos, en un tipo de lenguaje bastante especializado. Es más, esa terminología específica suele complicar la comprensión de aquellos lectores no eruditos en la materia tratada. No obstante, en ningún caso es recomendable prescindir de las palabras técnicas correspondientes. Estos textos suelen ser complejos en cuanto a los conceptos usados, y no puede ser de otra manera, especialmente si al omitir palabras precisas se corre el peligro de modificar la exactitud del mismo. Buscan la exactitud. La expresión con un léxico profesional, tecnicismo, es el método más efectivo para lograr la exactitud en el lenguaje científico. Se trata de una forma de lenguaje que pretende constituir una relación real entre el significante y el significado. La finalidad es evitar situaciones de confusión dentro de la redacción. Por consiguiente, los textos científicos se distinguen por un uso directo, puntual y denotativo del vocabulario. Por ello, no necesitan el empleo de ornamentos. De hecho, estos últimos se desaconsejan. Son objetivos. En el texto científico, el autor evita expresar su punto de vista y aparece como un actor dentro del estudio. Por esta razón, la voz pasiva y las formas de expresión impersonales dominan las redacciones de textos científicos. Adicionalmente, son frecuentes los verbos en tercera persona y los adjetivos específicos de un valor descriptivo. La originalidad expresiva y la autenticidad quedan en segundo plano, porque son más importantes la claridad y la exactitud descriptiva de las ideas. Explicación analítica. Los textos científicos mantienen relación directa con otros textos, es decir, poseen valor intertextual. Esta es una característica derivada del continuo empleo de citas, informes, notas y reseñas de otros textos.
Por lo antes expuesto, comúnmente poseen una estructuración abierta al estilo monografía o artículo científico con abundantes gráficos, esquemas y dibujos. Especificidad del tema. El texto científico siempre muestra un estudio delimitado a temas específicos, como personas, grupos sociales, áreas geográficas, especies de animales, fenómenos astronómicos, fenómenos biológicos, entre otros. Universalidad. En la actualidad, el texto científico es un tipo de redacción que no solo les compete a los expertos en ciencia. La competitividad del mundo digitalizado obliga a todos los profesionales a dominar la forma, estructura y la naturaleza intertextual del lenguaje científico. ¿Por qué? Básicamente, cualquier emprendedor o empresa puede verse en la necesidad de documentar, investigar y divulgar los resultados obtenidos. Tipos de textos científicos. Existen 4 tipos de textos científicos. Académicos. Son los que se elaboran comúnmente en las instituciones educativas y tienen como objetivo dar a conocer una reflexión sobre una temática determinada. Ejemplos de este tipo de textos científicos son las tesis, los trabajos finales o los trabajos de evaluación que se hacen durante el semestre. Didácticos. Se refiere a los textos que normalmente se usan para facilitar el proceso de enseñanza. Este tipo de textos aparecen en los diccionarios, enciclopedias o los escritos que incluyen los libros académicos de ciencia, como los de química o biología. Técnicos. Este se refiere a aquellos textos científicos que se realizan en torno a una disciplina específica. Por lo tanto, es fácil de entender para los especialistas en esa rama del conocimiento. Un ejemplo, textos dedicados a tratar aspectos específicos de la agronomía. Texto científico de investigación o artículo científico. Los textos científicos de investigación, conocidos popularmente como artículos científicos, son los que se publican en las revistas científicas. En ellos se detallan todos los aspectos relacionados con una investigación. Estos pueden desarrollarse en cualquier rama del conocimiento. Tienen la particularidad de que se requiere mucha rigurosidad para su desarrollo, con el fin de confirmar cada dato que aporta al desarrollo de la idea. Un ejemplo de este tipo podría ser un artículo escrito por un biólogo y publicado en la revista Nature, sobre la repercusión de la contaminación con plástico en la disminución de la población de tortugas. Estructura. Los textos científicos, académicos y técnicos suelen estar constituidos por una introducción, en la que se explica lo más importante a saber sobre el tema a tratar. Un desarrollo, en el que se profundiza y se describe la información y conocimientos que el redactor o científico quiere transmitir. Una conclusión, en la que se determinan las acciones que pueden tomar a partir de lo explicado o se resume la información dada. Referencias, en las que se detallan las fuentes de donde se ha obtenido la información. Por su parte, los textos científicos didácticos suelen estar formados por uno o varios párrafos que explican en mayor o menor profundidad temas muy específicos. Sin embargo, los textos científicos de investigación o artículos científicos son distintos, ya que requieren de un mayor detalle y fiabilidad. Además, serán evaluados por muchos lectores, entre ellos otros científicos. Tienen las siguientes partes. Antecedentes. En este punto es preciso realizar una buena documentación de los trabajos previos, relacionados directa o indirectamente con el contenido del texto a desarrollar. Esto puede incluir conocimientos sobre el entorno, tanto físico y geográfico como sociopolítico y cultural, así como particularidades que podrían ser relevantes para la investigación. Justificaciones.
En esta sección deben detallarse las causas y los motivos que dieron paso a la realización del estudio, siempre desde una perspectiva impersonal objetiva. Objetivos. En esta parte deben explicarse las metas del estudio y las hipótesis, vinculadas con los antecedentes y las justificaciones planteadas. También pueden expresarse cuál es el alcance de la recopilación o del estudio realizado, al igual que sus posibles implicaciones. Metodología. En esta parte del texto científico es necesario describir las técnicas, herramientas y recursos empleados para recopilar la información. Esto puede incluir, entre otros aspectos, entrevistas, encuestas, registro en bitácoras, recopilación estadística, equipos para el procesamiento de datos, resultados y discusión. En esta sección son presentados y discutidos los resultados obtenidos en la investigación. Con tal motivo, los resultados obtenidos son comparados con los estudios señalados en los antecedentes. Conclusiones y recomendaciones. En el apartado de conclusiones de un texto científico se explican las deducciones a las que se han llegado tras la investigación o recopilación de información. Además, se pueden dar recomendaciones a partir de los resultados obtenidos sobre qué se puede hacer en un problema particular o sobre investigaciones futuras. Referencias bibliográficas. En el último apartado del texto científico se colocan las fuentes consultadas de forma clara para que los lectores puedan replicar o ratificar el estudio. En este sentido, existen distintos estilos de presentar las referencias bibliográficas. Casi siempre coinciden en incluir nombre del autor, título del estudio o artículo, año de publicación, casa editorial, revista o institución responsable de su impresión, país de procedencia, elementos adicionales. Dependiendo del tipo de publicación, monografía, artículo de revista científica, reporte, los textos científicos pueden incluir un resumen, conocido en inglés como abstract, con una descripción corta y concisa del estudio. En los artículos científicos, papers en inglés, aparecen después de un título, no mayor a 12 palabras, y la lista de autores. Lista de palabras o términos clave. Agradecimientos. Anexos. Declaración de conflicto de interés. Sí aplica. Normas de experimentación. Sí aplica. Autorización expresa de publicación de datos delicados. Sí aplica. Por ejemplo, información médica o empresarial de uso interno. Ejemplos de textos científicos. A continuación se muestran algunos fragmentos de los textos científicos. La contaminación. En la actualidad es notable el efecto de la actividad humana en el medio ambiente. La contaminación es sumamente evidente en cada espacio que está a nuestro alcance. Tanto los ríos como los mares, lagunas y montañas se ven afectados. Incluso el aire lo contaminamos. La mayoría de los desechos tóxicos producidos por las empresas de manufactura textil suelen contaminar gravemente los ríos. Estos residuos, al desembocar en los mares, extienden el daño repercutiendo en las especies del hábitat y a la larga en los mismos seres humanos. La industria petrolera es otra gran fuente de contaminación constante. No solo durante el momento de extracción del crudo suelen cometerse faltas graves en el terreno. El sustrato marino suele ser afectado enormemente en el proceso. Junto con él, la flora y la fauna marina, cuyo equilibrio es muy delicado. La transformación posterior del crudo para obtener sus derivados es otro aspecto delicado a tener en cuenta.
Esta parte del ciclo, para poder conseguir el refinamiento de los combustibles fósiles, daña considerablemente el aire. Los gases generados afectan la capa de ozono y la debilitan. El coronavirus, COVID-19. El COVID-19 es un virus perteneciente a la familia coronavirus. Este puede causar síntomas que van desde leves a intensos, llegando a desencadenar en la muerte en poblaciones de alto riesgo. Las señales de su presencia en un infectado suelen presentarse entre los 2 y los 15 primeros días, luego de darse la exposición y posterior contagio. La población más débil ante sus consecuencias es la perteneciente a la tercera edad. Las personas mayores a los 65 años presentan el más alto índice de fallecimientos. Si bien los ciudadanos de edades menores a este grupo no se encuentran tan expuestos, se debe acotar que ha habido muertes a causa de afecciones previas. Las medidas para evitar la propagación por parte de la OMS, Organización Mundial de la Salud, han sido el distanciamiento social, el uso de tapabocas y cuarentena estricta en las zonas con mayor índice de infectados. La sintomatología que presenta un paciente afectado puede ser fiebre, escalofríos, dolor de garganta, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular severo, dolor de cabeza agudo, pérdida de olfato y gusto en algunos casos. Hasta los momentos ha habido muchas contradicciones respecto al tratamiento. De hecho, la vacuna está en fase experimental, por lo que los médicos recomiendan solamente guardar reposo y mantenerse hidratados si se sospecha de estar enfermo. No se sabe con exactitud hasta cuándo se extienda la cuarentena. No obstante, los esfuerzos mundiales por lograr salir del virus no se han detenido. Un texto. Bueno, chicos, entonces hemos visto lo que significa un texto académico y lo que significa un texto científico. El video que yo les puse es acerca de los textos científicos, porque esos son los que nosotros podemos describir en algún momento y son los pasos que se pueden dar, ¿no? No sé, entre las cosas que se hablaban ahí en el video es acerca del impacto ambiental, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque tenemos estos cambios bruscos de temperaturas en nuestro planeta, y es debido a todos los desechos tóxicos que se emiten de las textileras, de las petroleras, y que antes inclusive, yo me acuerdo cuando todavía era pequeña, eh, no sé, los que son de acá de Guaranda conocen el río Troje. Tiene como una parte, una especie de playita, y ahí, como para ir, íbamos de excursión para esos lugares, ¿no? Pero hoy en día, ya después de muchos años, ya no se puede, porque inclusive había unos peces, ahora ya no hay. Y se ve la basura, ¿no? Que está en el río, y como dicen, ¿no? El delicado eh, eh, mecanismo entre el medio ambiente, el sistema ecológico y el hombre, se rompe. Y es por eso que ahora tenemos tantas dificultades, chicos, con los problemas de contaminación ambiental. Entonces, y también nos hablaba como un estudio científico lo que es, o sea, nos daba pautas de lo que se puede hacer como un estudio científico, ¿no? Entonces también hablaba del COVID, del cual prácticamente no se puede decir que se ha terminado la pandemia,
Pero aquí en Ecuador hemos llegado prácticamente a que el COVID se vuelva una enfermedad endémica, o sea, quiere decir que es como una gripe común, pero se está haciendo estudios para verificar el tiempo de inmunidad que nos está dando las vacunas del COVID. Y también están trayendo ya para el país la bivalente, o sea, una vacuna que es para todas las cepas de COVID. Entonces, prácticamente podemos decir que en este país se ha logrado contener un poco el COVID. Pasamos de fiestas de Año Nuevo, pasamos fiestas de Carnaval y no ha habido reportes de personas con COVID. Con influenza sí, porque yo hasta ahorita, si me oyeron una tos, hasta ahora tengo a mi hija que está todavía enferma no con COVID, sino con influenza. Según los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ya no tenemos 2 semanas sin muertes por COVID y tampoco hay poquísimos contagiados. Entonces, ya estamos esperando que pase un tiempo más en esta situación para declararlo ya endémico. En referencia solamente, si nos podemos referir a otro país que está cerca de nosotros, tenemos que en Perú están en una crisis sanitaria terrible. Sí, no sé si recuerdan o vieron en la televisión, estaban en protestas ahí en Perú porque querían derrocar al presidente de Perú. Y a raíz de estas manifestaciones hubo un contagio masivo y están o tienen 60 días de confinamiento y ese tipo de cosas. Estamos tan cerca, mire. Así que es bueno que nosotros podamos identificar lo que podemos investigar en algún momento. Pues dentro de su carrera las cosas son más exactas, ¿no? Porque ustedes tienen ciencias exactas, o sea, 2 más 2 es 4 y eso no va a cambiar jamás. Pero en cambio, en lo que es lo que es científico, ahí sí hay muchos cambios por factores, por determinantes de salud y por muchas cosas más. Voy a tomarles la lista. Señor Viera, ¿hay deber o no hay deber? No, Licen, de la semana 12 no está el deber ni diapositivas. O sea, está vacío. Estamos en la semana 11. También la 11, también diré. 11 y 12. Las dos están vacías. No hay problema. Yo ya les pongo todo y el día de mañana, para mañana ya está todo puesto para que la próxima semana me presente la exposición en grupos de algunos de los 2 deberes que les voy a dejar. No, pero 8 días para hacer los deberes. ¿Ya? Porque si les dejo de hoy para mañana, no hay chiste con eso. No van a poder. Voy a tomarles la lista. Arévalo. Parzola. Presente, Liz. Presente, Licen. No le escuché, Licen. Señor Arévalo, usted siempre está dormido. Y espera que yo sí que le voy a dejar a usted a supletoria. Si tenga 5, yo le pongo un punto y se queda a supletoria por dormir.
Es que no vale prender el micrófono rápido, Licen, por eso Pero si no le avancé a decir. Arévalo, Arévalo, Arévalo. Ya, pues la tercera Arévalo cualquiera. Buñay, está. Presente, Licen. Cabezas, Presente. Carlos Sama, Caiza, Presente. Presente, Licen. Carlos Sama, aquí está. Garzón, Presente. Guato, Presente, Licen. Tuna, Presente, Licen. Naranjo, Presente, Licen. Ochoa, retirado. Ordóñez, está. Presente, Licen. Ya, Ortiz, retirado. Paladines, Licen, la compañera dijo que tenía una cita médica de su niño que por ese motivo no se conectó. ella siempre tiene algún problema para no conectarse, pero bueno, ayudémosle, ¿qué vamos a hacer? Ya. Paz Niño, Presente, Licen. Inatoa, Presente, Licen. Rochina. Rochina, retirado o no venido a clase. Sí, Licen, él no se conecta, Ya no se conecta, ¿no? ni lo conocemos. Quizás, Suárez, Surcal, Tampoco. Taite, Tenesaca, Presente, Licen. Viera, Presente, Licen. ya, alguien que falte, alguien que se quedó dormido y no contestó la lista. Bueno, Dicen, disculpe si me puso a mí. ¿a quién? Buñay. Sí, Ya, gracias, Licen. ya. Licen, y a Barzola también. Mande, Disculpe, y a Barzola también le puso en la lista, Licen. Es que como ahí justo dio el compañero Arévalo. sí le puse señorita Barzola. Ok, gracias, Licen. Le puse presente a usted, al señor, ¿cómo se llama? Arévalo, a él es el que se queda dormido. Bueno. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Licen, ¿y los ensayos también se consideran como texto científico? Sí, Si es parte del... claro. Un ensayo se considera como, pero cuando usted hace el ensayo, eh, ¿cómo le explico? Un ensayo sobre cosas que sean trascendentales, ¿no? Porque puede hacer un ensayo, por ejemplo, un ensayo de la historia de la lengua, no le sirve de nada, ¿no? Pero si usted hace un ensayo de algo de su carrera, por ejemplo. Algo que tenga que ver con cálculos y resultados sería más o menos. Ahí sí sería la aplicación, como una encuesta para saber algún dato. Exactamente, exactamente. Licen, eso no. Eso ya, pero los ensayos se califican en clase, la docencia, mientras ustedes estén como alumnos, o luego luego ustedes de hecho van a ser docentes, ¿no es cierto? Pueden ser docentes en un colegio, o pueden estudiar una maestría y ser docentes en una universidad. Entonces, bueno, van a controlar un ensayo, pero para hacer un artículo científico o un paper, entonces eso requiere de mucha más información y tiene que ser una información creíble, una información veraz y susceptible de comprobación. Entonces, al aparecer nosotros un artículo científico nos tenemos que llenar de mucha información y podemos, dentro de nuestro artículo, podemos referenciar a alguien que ya hizo un artículo científico acerca de, por ejemplo, que podemos decir,
Denme una materia de ustedes, a ver, de esas materias duras que tienen. En algo de cálculo me dijo señor Odiera. De física, por ejemplo. A ver, Es vamos. una materia que vemos, ajá. Por ejemplo, en física, nosotros, ¿qué vemos? En física vemos, Teoría y problemas, dicen. mande, Teoría y problemas. teoría y problemas en física. En física, Estudio de los movimientos de los cuerpos en la naturaleza, podría ser. ya, puede ser, eso del estudio de la gravedad y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros podemos hacer un paper o un artículo científico acerca de eso. Y podemos citar, por ejemplo, ¿quién es el papá de la teoría de la relatividad? Albert Einstein. Albert Einstein. Entonces, nosotros le podemos citar Albert Einstein en su publicación de tal año dijo tal cosa, ¿ya? Entonces, y en esa época se está utilizando en teoría esto de la relatividad y todo eso, ¿para qué lo estamos utilizando? ¿Y cuál es el beneficio que está dándole a la humanidad el uso de esta teoría? O sea, la aplicación ya no de la teoría, ¿no? Sino la aplicación en sí, en qué se puede aplicar esa teoría en, yo qué sé, en aparatos, en dispositivos, en las cosas que no soy muy buena para la física, chicos. Yo soy enfermera, pero les puedo decir que más o menos así se hace un artículo científico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar una falencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos como les hablaba de las vacunas de COVID, nosotros tenemos una falencia. ¿Cuál es la falencia? La que no tenemos una determinación de cuánto dura la vacuna para protegerle a una persona. Y esa falencia, o sea, porque la tenemos, porque una casa comercial dice, esta va a durar 6 meses. Esta otra casa comercial dice, va a durar 3 meses. Esta otra, entonces tenemos la Pfizer, que tenemos la AstraZeneca, las diferentes vacunas que han seguido viniendo al país, ¿no es cierto? Y entonces no hay una definición. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con las vacunas? Hacer que el cuerpo tenga defensas contra este virus. Recuerden ustedes que los virus, bueno, es algo que no va entre la física y la matemática, pero hay que recordar, hay que saber que los virus no se pueden matar. Se pueden atenuar en su potencia y utilizarlos como vacunas para nosotros. Cuando a nosotros nos están inyectando, las vacunas nos están inyectando virus de COVID atenuados en su potencia, o sea, quitado su fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Porque a veces hay personas que les dejan vacunado y ya adultos, les da fiebre. Si a los niños cuando les ponemos las vacunas que son reglamentarias, el carnet de la carnet de vacunación que tienen ellos, que son de reglamento a los 2, a los 4, a los 6, a los 9 meses, al año 8 meses, entonces les da fiebre, es una reacción propia del cuerpo a un organismo extraño, ¿ya? Pero en esa reacción propia hace que el cuerpo cree sus propias defensas contra el COVID. Entonces, cuando usted se enferma de COVID, otra vez, ya no le va a dar una gripe, de pronto decaimiento, pero ya no es mortal como fue en la pandemia, cuando estuvimos confinados y cuando perdimos a mucha gente conocida. Yo perdí amigos, perdí a una persona muy querida para mí, muy querida por mí, y te lo recuerdo, y a muchas personas, ¿no? Y me parecía que Guaranda se iba a quedar vacío. Cuando yo veía en el Facebook, era publicación tras publicación de tal persona se murió, tal persona se murió, tal persona se murió, y era estresante, ¿no? Y luego veíamos en la televisión que nos decían que sí, que hay 4.000, 5.000 contagiados. Y cuando yo conversaba con mi hijo que trabaja en Guayaquil, y él me decía, mami, es mentira, hay más gente muerta. En Guayaquil murió gente, pero sin miedo.
Y no tanto por el COVID, sino porque la gente se entró en un pánico, tanto que se tomaron lo que se les ocurría. Que tomes el cloro, y la gente se tomaba el cloro. Que se inyectan ivermectina. Ivermectina es un antiparasitario. Es para los animales, creo que algo así, para el ganado. Sí, sí, para los animales. Es. También hay ivermectina para los humanos, sí hay. Como En pastillas dicen. sí hay pastillas, sí existe. Pero más es de uso para los animales, para los parásitos de los animales se usa la ivermectina. Entonces, y la gente que sí, no que tienen que tomar claritomicina, que no que tienen que tomar vitamina C. Cuando hubo los primeros anuncios de que había COVID acá en el Ecuador, yo tuve que irme a Ambato porque le iban a operar a mi hermana. Todavía no nos habían confinado, ¿no? Pero ya teníamos el anuncio de que teníamos COVID. Yo para ingresar al hospital nos exigieron mascarillas. Y recorrimos todas las farmacias de Ambato. No había mascarillas, no había guantes, no había desinfectantes, no había nada. La gente en su desesperación arrasó con todo, con todo. Entonces, bueno, le mandaron a ella hacer unos análisis en el hospital y yo conseguí ahí, le pedí por favor que me vendieron en 50 centavos una mascarilla que ahora vale 10 centavos en la casa. Y llegamos a pagar hasta $3 por una mascarilla imagínense, si nos ponemos a pensar, o sea, si nos ponemos a dilucidar las cosas, o sea, cómo abusamos, ¿no? de nosotros, el que tiene el poder, abusamos, porque podemos, ¿no es cierto? Y la gente con su necesidad nos va a comprar a lo que le pidamos. Y eso es lo que se pierde en la humanidad, la empatía, el ser solidario. O sea, a mí me parecía, yo tenía que comprar mascarillas porque yo era la única que salía acá de la casa porque tengo a mi mami de 75 años, tengo a mi hija que tiene una discapacidad y tengo a mi otra hijita que tiene sobrepeso. Entonces, como que la más sanita de aquí era yo. Entonces yo era la que salía, por lo general, a hacer las compras, tratando de conseguir cosas para comer, porque no nos permitían, en el H había que hacer colas, pero increíbles, yo no me gustan las colas. Las tienditas que abrían por aquí, bañándome en alcohol para entrar a la casa y todo lo demás. Yo tuve la suerte de no contagiarme la pandemia, ni nadie de mi familia de aquí dentro de mi casa. Pero en la segunda vez que nos contagiamos, creo que todo el mundo con el Omicron, ahí sí me contagié. Porque esa hija mía que es bien callejera, ya apenas que dijeron ya pueden salir, salió a la calle y nos contagió a todos. Y miren, afortunadamente digo, debo tener un buen sistema inmune porque esta vez es la segunda vez que estas niñas se contagian, mis dos hijas se contagian de influenza. Y están las dos, tose a la una en un lado, tose al otro, en un lado fiebre, en un lado fiebre, en el otro, y yo atiende a la una, atiende a la otra, porque están mal, les ha dado fuerte, pero no me contagio. Entonces, y les cuento que yo tengo solo 2 dosis de COVID. ¿Cuántas tienen ustedes? Yo tengo 2, Lice. Tengo 2 iguales. 3, Lice. Solo 2 tengo, Lice. Yo tengo 3, Lice. Yo estoy esperando que venga la bivalente para ponerme esa, porque se supone que eso es para ya. Lice, una pregunta. Dígame, señor Buñuel. ¿Cierto será que es obligatorio tener siquiera hasta la 3ª dosis para poder matricularse en la U? No. Bueno, así me conta. Falso eso. Falso. Nadie le puede obligar a vacunarse a usted. Nadie. ¿Ya? Nadie. Nadie le puede obligar a vacunarse, nadie. Bueno, así me contaron. Bueno, le cuento que si es que están pidiendo eso, están yendo en contra de sus derechos. Que nadie le puede obligar a vacunarse. Sí, pero hasta la segunda dosis no era que sí era de vacunarse, incluso había el de vacuna
Ah, Hasta la carnet. segunda dosis. Exacto. Eso se puso para tratar de obligar a la gente a que se vacune. O sea, para ponerle, pero si usted no se quiere vacunar, no se vacuna. Y lo que pusieron es el código QR que teníamos, por ejemplo, para entrar al aquí, es por seguridad del Sí. local. Para todo lugar pedían el carnet, para todo. Sí, Incluso hasta para los trabajos pedían por eso que le tenga digo, la vacuna. es una manera de obligar La a segunda dosis. a vacunarse. Ya, pero Claro, sí, sí. sí, por ejemplo, les digo yo, pues, a mí, para mis contratos no me han pedido nada. Como todo lo hacíamos por sí, con lo que nos obligaron a sacar la firma electrónica y todo lo hacíamos vía electrónico, enviábamos todo y ya, como no nos veíamos con nadie. Entonces, o sea, mi trabajo es en Zoom, mi relación es en Zoom, entonces todo se hizo. Ahora ya no sirven las firmas electrónicas, porque en la legalidad de las cosas, una firma electrónica sirve dentro de la virtualidad. En el momento en que usted imprime un documento con firma electrónica, no sirve. No sirve. Es que ya un documento impreso ya debe ir firmado a mano normalmente. Claro, ya un documento, ya las firmas electrónicas sí se les puede usar o las pueden pedir, por ejemplo, para la facturación necesitamos firma electrónica, porque ahora ya no va a haber facturas físicas, sino facturas electrónicas. Pero todavía este año, yo por ejemplo tengo mis facturas, me valen hasta el 30 de noviembre de este año. Entonces, de ahí ya tengo yo que comprar mi paquete de facturas electrónicas y sacar otra firma, porque la firma que yo tengo solo me sirve para documentos. ¿Sí? Entonces, tengo que sacar otra firma electrónica para las facturas. Y la cosa es que tengo que tener la computadora en todo lado, porque para poder facturar con las personas que tienen las tiendas, ya tienen sus computadoras ahí para hacer las facturas electrónicas. Pero sí, sinceramente yo sí tengo guardado mi carnet de vacunación. Por si acaso. Uno nunca sabe. Claro, Liz. Profe, De verdad, yo sí lo tengo guardado porque... Pero yo matriculé a mi hija y ella ya está en segundo semestre y presencial y no me pidieron el carnet de vacunación. No. No es algo que Eso no es obligatorio. la única carrera que es obligatorio la vacuna contra la hepatitis C es en enfermería. Esto le iba a preguntar, dicen, escuché que es una vacuna que sí saben pedir, pero ya bueno, ya dijo que es solo en una carrera. Una carrera de enfermería sí les exigen que presenten la primera dosis de vacuna en el segundo semestre, la tercera, y la segunda y la tercera en el cuarto. Y cuando se van a graduar, hay que presentar el carnet de vacunación de la vacuna de la hepatitis contra la hepatitis B, perdón, no es con la C, sino contra la hepatitis B. ¿Por qué razón tomaron este protocolo la escuela de enfermería? Porque un estudiante de la escuela en el internado rotativo se contagió con hepatitis C. Y el estudiante falleció, el interno falleció. Entonces, afortunadamente no hubo ninguna demanda, ¿no? Pero desde ahí ya se estandarizó para que todas las estudiantes y todos los estudiantes que van a estudiar enfermería se vacunen contra la hepatitis C. Entonces, eso sí es obligatorio. Y ya les digo, inclusive para la titulación piden, porque lo que mi hija está ahorita haciendo su tesis para, Dios mediante, graduarse ojalá en un mes. Y ella, para declararle idónea para que pueda hacer la tesis, tuvimos que poner el carnet de vacunación. Que lo tenía guardadito también, porque como me pedían cada ciclo hasta las 3 dosis que son. Entonces, por si acaso de pronto, pero que yo sepa, no.
Como yo les digo, nadie le puede obligar, entre comillas, nadie le puede obligar a usted a vacunarse o a no vacunarse, ¿sí? Pero las políticas de las empresas, las políticas públicas, le exigen, si usted quiere entrar al banco, tiene que tener el carnet de vacunación, pues no le queda más que vacunarse para tener el carnet, porque no va a tener un carnet de 20. Claro, si no, ya Claro. no tiene acceso al banco, a lo que sea. A donde sea, ¿no? Al principio pedían como cuando las mascarillas, en todo lado, mascarilla. Ahora se pone mascarilla. Sí, eso es verdad, Alicia. Yo Ahora definitivamente, ya. cuando ya dijeron fuera mascarillas, yo sí, aquí no hay ni una. Donde yo trabajo sí es obligatorio todavía utilizar mascarilla, Alicia. Eso le digo, es que ya depende de las políticas de cada De la institución. Porque como hay bastantes niños pequeños que estudian inglés, entonces obligado a todas las personas que dan como clases, obligado mascarilla. mascarilla, sí. Ajá. Y en la universidad, nadie se pone mascarilla. Nadie. Ni las enfermeras se ponen. Y me sé poner. En los hospitales también, por ejemplo, centros de salud piden, obligatorio igual, si se va como a una cita médica, algo así. Y ahí sí les piden mascarilla. Sí hay que tener una mascarillita en la cartera o en la billetera por si acaso, porque no sabemos a cuál se le ocurre decir tiene que ponerse mascarilla. Pero las mascarillas ya se quitaron de todas las cosas que teníamos, que el distanciamiento, que no nos, que por aquí. Bueno, toda la pesadilla que fue el COVID, para todos, creo que para todos fue una pesadilla. Creo que todos nos moríamos de miedo viendo la televisión, escuchando noticias. Redes sociales casi que no van conmigo porque la mayoría son noticias falsas. ¿Ya? Por eso le dicen yo mejor no veía noticias. De serio. Les cuento que yo solo veo noticias cuando hay cosas, por ejemplo, cuando había el paro, para ver cómo va lo del paro. Cuando estábamos en la pandemia, para ver cómo va la pandemia. Porque yo prefiero ver las noticias las que me leer en las redes sociales porque no sé si es la verdad. Y ayer también, desde ayer estoy viendo noticias porque escuché que iba a haber un paro, pero... Otro paro más. Sí, desde el 28. O desde el 8 creo que sí. Hoy día es 28. suponía que Desde era- el lunes, desde ayer se suponía, dicen, pero no han hecho nada. No, pues 28 de marzo. pasa es que no se ponen de acuerdo porque las bases, los otros dirigentes no quieren el paro. Entonces, el que quiere el paro de este ISA y uno de los dirigentes, yo escuché una entrevista de la televisión que le hacían a un dirigente de la Amazonía, dijo que la CONAIE no le pertenece y que Sí, es verdad, Liz. que no van a romper el diálogo y que este señor Isa se ha vuelto un gusano para la CONAIE. Sí, Liz. Así dijo. Si alguien escucha las noticias que yo escuché, así dijo él. Sí, dijo que la CONAIE no le pertenece al señor Isa y que el señor Isa sin la CONAIE, sin la Amazonía, no es nada. Es la Sin el verdad. apoyo de ellos. Sí, eso sí. Entonces, ahí, mi hija venía con los comentarios, ay, qué mami, es porque me han matado a un dirigente de los del Petro Ecuador, dice que le han matado. Digo, También se escucha eso. hay que escuchar las noticias. El señor tuvo una diferencia de problemas de tierras con otra persona. Y la persona que le mató ya está detenida. Ah, era un problema aparte. No, era un problema aparte. No es un problema porque es Herencias. no es un problema porque es dirigente indígena, ni porque está en contra de Lazo, ni mucho menos, no. Yo mejor, o sea, estoy un poco asustada es por el crecimiento de las bandas delictivas en este país. El narcotráfico, los sicariatos. Miren, solo ayer, yo por eso le digo a mi mami ya vente, porque mi mami pasa más tiempo en la costa, ¿no? Porque ella es oriunda de allá. Entonces, no le gusta mucho el frío. Y ayer escuché las noticias
Y ayer mataron a 8 personas en Quebec. 8 personas en un solo día. Y en Guayaquil otro tanto, en Quito otro tanto, y full sicariato y feminicidio. Hay sicarios que son niños desde 12 años, dicen, en Esmeraldas. Y ya desde los 12 años ya se dedican al sicariato. O sea, ¿qué vale la vida humana, verdad? ¿Cuánto les pagarán? Unos $10, unos $20. Es que escogen menores de edad porque en cambio no les dan muchos años tampoco, solo hasta los 18 ya salen. Por eso es que Yo a cogen los a 12 años menores. pensaba en jugar nomás. Imagínense, no. O sea, es bastante inquietante. Yo especialmente porque tengo mi hijo que trabaja, que es policía, ¿no? Es oficial de policía. Entonces, sí me preocupa. No, bueno, él trabaja en una unidad que se llama desaparecidos, ¿no? Que si algunos de ustedes se me pierde, yo le mando a mi hijo que lo busque. No se encuentra. El compañero Kevin se nos sabe perder todos los viernes, dicen. Cierto, a él toca mandar en busca. Sí, Todos los viernes se pierde él. claro, sí. A ver, ¿cuál es el presidente aquí? Señor Tenesaca, creo que es, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Liz. Ya, el día que les llamo para decirle que ya me había animado y que les había puesto 5 a todos, ¡estaba en una fiesta! Y que iba a trabajar, nos dijo a nosotros. Sí. Estaba en una fiesta, no se imaginan, que no sé ni dónde se metió porque se apagó la música. El presi es el que organiza las fiestas, dicen. Él es Se el dueño de los olvidó. paris. Divino niño, ¿cuánto estás? ¿A dónde también se metería? Porque cuando me contestó era una fiesta terrible. De ahí yo le digo, Lolo, y después pues, no sé dónde se metió. Y ya no se escuchaba nada, ¿no? Y ahí le digo que les comunique a sus compañeros que les puse 5 a todos, solo porque me caen bien. Gracias, Liz. Ya, entonces, Le agradeció un millón. él sí estaba feliz, gracias, aunque él tenía 5 con el señor Viera tenían 5 de una, ¿no? Ya, pero el resto no. Y bueno, yo dije, voy a ponerles para motivarles, para que se motiven, no se vayan retirando porque es estresante. Son 15 de 23. Es estresante. Nadie les va a hacer perder ni de chiste porque si no, no se puede abrir. Dicen, ¿cuánto es el mínimo de estudiantes, disculpe, para abrirse la carrera o para que una carrera no se cierre? Perdón, Lice, no le escucho. 25. Ya. No estamos, ni No. inscritos, no hubo 25, estaban solo 23. Solo 23, de las cuales estamos 15 o 16, creo que estamos. 16 con la señorita Paladín. Sí, verdad, es 16, Liz. Por eso digo, nadie les puede hacer perder a ustedes. Porque, no, o sea, estamos con quien dice aruñando para seguir con la carrera. Hasta que termine la carrera ya solo vamos a terminar unos 2 nomás, y eso el Carlos Viera nomás va a terminar. Habla bien de Kevin. Ya nos hizo quedar a toditos. Sí, ya como que dijo, mejor ya no estudio. No, yo creo que todos. Yo tenía un alumno en física y matemáticas, el señor. Ya se me olvidó el nombre. Era Es muy. por la demanda también de la carrera, Listen, no hay muchas personas que les guste matemáticas en sí. Eso les quería decir. Esta es una carrera, primero es una carrera dura. Para mí es dura, porque yo les soy sincera. Yo solo puedo dividir hasta 2 cifras. Las reglas de 3 para aprenderme, para hacer los restos, podría hacerlo en Excel, ¿no? Resulta como que más fácil y todo, solo cambia las estas, pero la verdad es que a mí más me gusta tocar las cosas, ¿no? Escribirlas para que quede. Pero a mí definitivamente lo que en farmacología nos enseñaban el cálculo de gotas y microgotas.
Ay, no me acuerdo. Si tendría que volver a trabajar en un hospital, tendría que volver a estudiar para el cálculo, especialmente en niños, ¿no? Que se hace con a través del peso y la talla, se hace el cálculo para la medicina que se les va a dar. Varía más. Yo me quito el sombrero con los estudiantes y se metan a este carrera. Yo definitivamente no soy buena para matemáticas. Y creo Tiene que un poco de paciencia, nomás dicen, para hasta captarle. Sí, yo no sé ni cómo pasaría en el colegio después. Yo no sé, ¿no? En verdad yo no he podido ayudarles a mis hijos cuando eran pequeños, ¿no? Ahorita ya están todos ya universitarios, ¿no? Pero cuando eran pequeños y estaban en la escuelita, tenían que defenderse solos en eso de las matemáticas. Bueno, las sumas, las restas, esas cosas, sí, pero ya las cosas con el gémino cuadrado del no sé cuánto. Eso creo que es en álgebra. Álgebra, ajá. Eso, Factorización, productos notables. Sí. eso de álgebra de Baldor, Dios me libre. De Baldor, el de Manciel. Manciel, peor. No sé yo cómo pasé. Tenía los libritos y tenía muy buenas notas, pero yo creo que le debo a una amiguita que es hasta ahora mi amiga, que era mi compañera, que es muy buena, ¿no? Porque ella estudió Yo le ayudo. una ingeniería en esas vainas, ¿no? Pero porque le gustaba bastante, pero a mí no sé cómo pasé, pero tenía buenas notas en matemáticas. Creo que aprendí del susto para el momento y para pasar. Pero para retener, no, imposible. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Que descansen. Ya dicen Ya, las- Lice, ¿Qué gracias. dicen? Igualmente, dice. Ya nos vemos. Tenga una tarde linda. Hasta luego. La clase.